El libro surge porque, bueno, en primer lugar se acercaban los 10 años de Racing campeón en 2001, que fue un título que tuvo un impacto muy fuerte porque era Racing ganando un título después de 35 años, ¿no? Y Racing se había convertido en una especie ¿no? de bestia negra. Pasaban los años, Racing no podía ser campeón, había quebrado, se había ido al descenso, una síndico había anunciado su desaparición. Finalmente lo habían privatizado, gerenciado, es decir, Racing tenía todas esas particularidades y ya directamente, ¿no? Uno podía hablar de que el día que las vacas vuelen, ¿no? El día del arquero y el día que Racing sea campeón. Se había convertido en algo así. Y bueno, Racing finalmente sale campeón. Y sale campeón en un momento donde el país se venía abajo, literalmente se derrumbaba. Eh, y tal es así que cuando Racing va a ser campeón, el torneo se suspende. Es decir, esa idea, ¿no?, de que los hinchas de Racing son los más sufridos y demás, ahí se hace carne. Es decir, Racing le faltaba una fecha para ser campeón y el partido se le suspende porque el presidente, que en ese momento era de la Rúa, renuncia, ¿no? Hay piquetes, hay, bueno, la noche del cacerolazo, hay manifestaciones en la Plaza de Mayo, el presidente huye en un helicóptero, obviamente el fútbol en ese marco se suspende. Y luego se establecen negociaciones políticas para que hay hasta una marcha hecha de Racing en ese marco y se establecen negociaciones políticas para que Racing sea campeón. Bueno, yo viví esas dos cosas como, digamos, como hinchas, si querés, y, y las viví también yo como militante, también digo, en la calle, ¿no? Como manifestante. Y siempre como me quedó marcado esa idea, esa contradicción tan grande entre lo que sucedía en el fútbol y lo que sucedía en el país, ¿no? La pregunta era, que es un poco una pregunta que está en el libro, que es, bueno, ¿estaba bien jugar al fútbol en ese país, en ese marco, todo eso? Y la verdad es que, bueno, cuando apenas me metí, se lo ofrecí a Marcelo Panoso, que era el editor de Sudamericana, que fue mi editor en el libro, que además es hincha de Racing, y enseguida, obvio, se enganchó con la idea. Y ahí comencé una búsqueda que en principio como que el libro me iba ganando a mí, porque yo decía, bueno, no voy a hablar con jugadores, no voy a hacer una crónica con hinchas que estén en la calle y en la tribuna, que finalmente también hay algo de eso. Pero después me empecé a meter con historias de adentro del equipo, historias de lo que significó en ese campeonato y como que el libro también se me fue modificando, se me fue como se me fueron como abriendo historias. Yo mismo termino entrando de algún modo en la historia del libro. Y si bien yo tenía previas notas e historias que yo había trabajado mucho cuando había estado en crítica y habíamos publicado bastante sobre esa cosa desmesurada que es Racing, el proceso comenzó en enero, haciendo entrevistas, investigando, me surgió una gran historia que era la historia del juez de línea de la final de Racing. Y es como que, bueno, a partir de ahí fueron 8 meses súper intensos de notas, de entrevistas, de investigación y de escritura también, ¿no? O sea, dividía el tiempo así. Y lo del juez de línea que te decía me modificó todo porque lo que yo encontré en un primer momento era buscar, bueno, había como un mito, ¿no? Que a Racing lo habían ayudado en ese campeonato. Y, y en un momento lo que encuentro es que hay un juez de línea, que es el juez de línea del último partido de la final. Racing hace un gol en esa final, ese gol era en posición adelantada, así, lo vimos todos, a pesar de que lo festejamos igual, era en offside. Y yo me encuentro con que el juez de línea, que no levanta la bandera, obviamente, era hincha de Racing. Así que lo empecé a buscar. No era fácil encontrar a un juez de línea ya retirado, ¿no? Una persona que obviamente se dedica a algo muy ajeno al fútbol en estos momentos. Y lo encontré y bueno, obviamente me confesó que sí, que era hincha de Racing y me contó lo que significó esos segundos en donde él tuvo que decidir si levantar o no la bandera. Que bueno, ahí la respuesta está en el libro, obviamente la bandera no la levantó, corrió hacia el centro. Y me empezó a encontrar otro montón de historias, ¿no? De partidos en donde, bueno, también le tocó dirigir a Racing y él corría hacia la mitad de la cancha, ¿no? Para marcar el gol y corría entre el rigor del juez de línea o del asistente y entre la pasión del hincha también, un poco gritándolo por dentro.
Yo, yo arranqué el libro como con distancia, ¿no? Es decir, haciendo una crónica en donde, obviamente, con mucho protagonismo de los hinchas de Racing, de los jugadores de Racing, del técnico Mostaza Merlo, que tiene toda una capa, ¿no? de personaje muy fuerte, ¿no? Muy simbólico, su vozarrón, sus cuernitos, sus cábalas, su melena rubia. eh, el paso a paso, ¿no? Que quedó instaladísimo. Y como que empecé a escribir con cierta distancia y en un momento me sentí incómodo, ¿no? Escribía de los hinchas de Racing, ¿no? O sea, eran ellos los hinchas de Racing. Y me sentía cómodo porque además es como que tenía un poco de ganas de reírme también de eso que significa y de ser en cierta medida crítico, ¿no? De lo que fuimos, ¿no? Porque en algún momento los hinchas de Racing, y no sé si en algún momento y todavía hoy, ¿no? Somos más hinchas de la hinchada que del equipo, y fuimos más hinchas de la hinchada porque de algún modo nos obligó la circunstancia, ¿no? El equipo no ganaba. Y bueno, y en dónde nos podíamos, de qué nos podíamos agarrar. Y bueno, nos podíamos agarrar de que llevábamos más gente, de que teníamos la bandera más grande del mundo, de que llenábamos dos canchas, de que llenamos una cancha un día en que Racing no jugaba, ya eso era como la máxima expresión de ser hincha de uno mismo, ¿no? O sea, ir a una cancha aún si tu equipo no juega, te vas a ver a vos mismo, o vas a alentar, es como la autosatisfacción, ¿no? Del hincha de fútbol. Y la verdad es que me sentía muy incómodo tomando distancia, más allá de que yo tenía decidido decir que era de Racing. Así que en un momento, cuando yo ya había avanzado bastante en el libro, me acuerdo que lo hablé con un amigo y maestro, Ezequiel Fernández Mur, que le contaba, bueno, ¿qué hago, no? Con esta cuestión, digamos, creo que tengo que escribir ahí en una primera persona, ¿no? Una primera persona de plural, quiero decir, nosotros los hinchas de Racing. Y bueno, a partir de ahí lo definí y comencé como a una reescritura de lo que tenía y empecé directamente a involucrarnos, ¿no? A escribir, a hacer un relato que iba entre el hincha y el periodista, eh, que a mí la verdad es que esa idea de separarse, ¿no? Como creer que el periodista tiene que ser un ente que se abstrae, ¿no? Del objeto sobre el que escribe, o tiene que ser dos personas, a mí mucho no me va. Eh, digamos, uno es una persona, son sus circunstancias, cuando se sienta a escribir, ¿no? Lo que observa y cuenta y demás, y uno es hincha. Y yo la verdad que había vivido eso como hincha y como periodista y como lo que fuera, pero lo vivía como hincha. El tema ahí era digamos, que el hincha no te quite de rigor, ¿no? A la hora de contar. Y de algún modo la historia del juez de línea era lo que más me ponía a prueba. Porque no fueron pocos los hinchas de Racing que cuando yo le conté esa historia, que yo estaba escribiendo esa historia del juez de línea, me dijeron, no, bueno, tengo que confesar, mi viejo me dijo, ¿cómo vas a contar eso? No cuentes eso porque van a poner en duda el torneo. Y la verdad es que ahí se jugaba mucho más el periodista, digamos, ¿no? El contador de historias, digamos. Yo quería contarla esa historia, digo, si beneficiaba o no a Racing, la verdad es que no sé, pero yo quería contarla. Y la verdad es que ahí me gana el periodista y termino contándola. Por lo tanto, creo que, no sé si logré, yo creo que lo que logré hacer de algún modo es poder poder ser honesto en el sentido de, bueno, yo escribo desde este lugar, ¿no? Escribo porque viví todo ese campeonato desde la tribuna, eh, y a su vez sin perder este rigor, rigor en la idea de contar y sin ocultar cosas, ¿no? Que se juega mucho. Bueno, yo decidí contar la historia del juez de línea y era muy curioso porque de algún modo cuando hablábamos con Alberto Barrientos, que era el juez de línea, era curioso porque él, bueno, siendo juez de línea, obviamente, o asistente, no podía decir de qué equipo es, ¿no? Y yo tampoco, era como que los dos teníamos ese mandato, no podíamos decir de qué equipo era y sin embargo lo hicimos. Así que yo elegí, digamos, en el medio de todo, del medio de la escritura del libro, lo que me sucedió fue eso, que
para mí era muy difícil tomar una distancia y mostrarme como, no sé, neutral, si querés, aséptico, ¿no? La verdad es que no, que yo tenía que involucrarme y, y poder meterme de algún modo en el libro, porque además digamos, es la historia de uno, ¿no? Yo lo digo un poco ahí, o sea, eh, el fútbol o lo que nos dan para algunos es nuestra infancia, nuestra adolescencia, ¿no? O sea, cómo vamos creciendo, la historia de las relaciones con nuestros padres, con mi padre específicamente, mucha de la relación con mi viejo es Racing, y hoy, ni hablar, ¿no? Hoy mucho más. Eh, Porque si yo podría acordarme de momentos de mi vida a partir de hechos que me iban pasando de Racing, ¿no? O sea, yo por primera vez vi llorar a mi viejo el día que nos fuimos a la B, y yo era muy chico. Bueno, entonces, digo, ocultar o tapar todo eso cuando estás escribiendo sobre Racing, como estás escribiendo sobre este equipo, me parece difícil y hasta me parecería deshonesto. A mí me da la impresión que en este último tiempo, y ubicaría varios libros más, pero el Ser de River de Andrés Burgo y Academia Carajo, sí, de algún modo rompieron con la idea de que no se podía decir, de que el periodista, esta cosa, ¿no? El periodista tiene que tiene que tener distancia, ¿no? Ser aséptico, ¿no? Una cosa. Y yo creo que eso lo rompe. Y rompe, creo, con una de las estructuras principales rompe con eso y con algo más acerca de lo que es el periodismo deportivo. A mí no me gusta la idea del periodismo deportivo, llamémosle la prensa del deporte, ¿no? Primero que es esta cosa de contar historias, y al periodismo deportivo le cuesta. Le cuesta ponerse a contar, creo que la prensa deportiva eligió en los últimos tiempos la crítica, ¿no? El análisis y demás, y ha preferido eso a ponerse a contar historias, que son cosas distintas. Y, y creo que el libro de Andrés es mío, que lo hicimos en paralelo, ¿no? Con dos historias muy particulares, porque él tenía que contar a River en la B, lo cual era algo inimaginable mucho tiempo atrás, y yo tenía que contar a Racing campeón, que también era algo inimaginable antes de que sea campeón, lo cual eran dos historias así como curiosas. Obviamente son distintas, hay registros distintos, él va cambiando, pero creo que en el sentido de haber mostrado nuestra pasión, sin perder el rigor periodístico, yo creo que ahí sí, creo que fue lo novedoso de ambos libros. Y a mí me da la impresión eh, que también tiene que ver con una situación más general, ¿no? Del periodismo. Creo que de algún modo el periodismo está empezando también a contar o a decir las cosas, y contar desde qué lugar, se dice, ¿no? O sea, hay como ¿no? una suerte de blanqueo en ese sentido, ¿no? O sea, se está terminando, creo, por suerte, con la idea de la objetividad, ¿no? Seca del periodismo, del cronista. Digo por suerte, lo celebro. Se está empezando uno siente, creo que la obligación moral, si querés, de decir en qué lugar está parado. Entonces, eso se puede ver mucho en el periodismo político, ¿no? O sea, y si no lo dicen, uno ya empieza a saber en qué lugar está, ¿no? Se empieza a ver en muchos aspectos del periodismo, y también obviamente eso en el deporte, es decir, esa idea que yo la discuto mucho con otros colegas, de que el periodista deportivo no puede decir en qué cuadro es. Bueno, qué sé yo, a mí me parece bastante absurda. También entiendo que hay mucha pasión en juego y que hay periodistas que están mucho más expuestos que otros, ¿no? Entonces, quizás tengan que ir a distintas canchas y tienen miedo a que los estigmaticen, ¿no? Los señalen. Por eso, pero creo que es sano que empecemos a mostrar, ¿no? La pasión. Pero además porque creo que tenemos que romper con un montón de prejuicios. El primero es ese, ¿no? Que es como, qué sé yo, el símbolo de todos es Macaya Márquez, ¿no? Que durante años, ¿no? Macaya, a la noche en fútbol de primera, ¿no? Y de qué cuadro es Macaya Márquez, ¿no? Pero creo que en general los periodistas deportivos ese día no pueden decir de qué hinchas son. Eh,
creo que los libros rompen con eso y rompen con el prejuicio también de cómo se cuentan las historias. Yo creo que había como una cierta tradición en la prensa del deporte y esta es una tradición quizás menos melancólica, ¿no? El libro de Andrés tiene mucho de eso, además porque en un momento, por ejemplo, él en el descenso de River, me parece una parte muy interesante, él dice, bueno, yo quería que arregle el partido. Nunca un periodista antes hubiera dicho eso, ¿no? Porque hubiera sido señalado. Pero la verdad es que él no tuvo misericordia con él mismo y es muy interesante esa parte. Así que si esto viene a romper con eso, bienvenido. Pero creo que también se da en el marco en donde apareció, justo en ese momento había aparecido el libro de Leonardo Facio, de Messi, que era un perfil muy interesante también, este, escrito con un gran nivel. Digo, por suerte es como que hay una vuelta, digo, nosotros no tenemos una gran tradición eh, de libros deportivos, ¿no? Contados de este nivel, desde este lugar, digamos, contados de esta manera. Y bueno, creo que empezar a empujar esa tradición, empezar a empujar estas publicaciones está bueno.